Estamos conversando con Eric Laura, viceministro de Hacienda, encargado del Viceministerio de Economía, David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad, y Jorge Zapata, presidente de CONFIEP. Muy buenas noches a ustedes tres, es un gusto tenerlos aquí. Empecemos. Eric, según una ley recién aprobada por el Congreso, progresivamente a partir del 2026, se reducirá el IGB a 14% e incrementará fondos para inversiones de los municipios del 2% actual al 4%. De acuerdo a diversos analistas, el gobierno central tendrá que ajustarse, pues esta medida fiscal implicaría una caída de ingresos de 10.000 millones de soles, cerca de 1% del producto, y mayor endeudamiento. Por otro lado, dotar de más recursos a las municipalidades, la verdad no parece una gran idea, visto que la cantidad de obras locales paralizadas o abandonadas es muy grande y las municipalidades no ejecutan todo su presupuesto. ¿Cuál es la racionalidad de esta norma? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches también a tus invitados. Efectivamente, se acaba de aprobar una ley, ¿no? La ley de Foncomún, que es una ley que se ha venido gestando desde hace algún tiempo, ¿no? A propósito de las demandas de los gobiernos locales, ¿no? A través del Congreso, y que efectivamente se ha aprobado y se está estableciendo un incremento gradual, ¿no? Como bien lo has mencionado, que terminará en unos años, en un par de años, representando 2 puntos porcentuales adicionales, ¿no? Que se van a asignar a los gobiernos locales. Respecto al comentario de que eso está generando un forado, ¿no? Y que el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener que hacer algunos ajustes, te puedo comentar que la recaudación del IGB total, como lo conocemos, que es el 18%, ¿no? Es una recaudación que no cambia, ¿no? Primero voy a hacer un análisis estático, ¿no? El 18% no ha cambiado, ¿no? Lo que está cambiando es la redistribución de estos ingresos generados por el IGB. El IGB propiamente dicho actualmente es 16%, ¿no? Y los 2 puntos adicionales es lo que se conoce como el impuesto de promoción municipal, que es justamente el porcentaje de ese IGB recaudado que se destina al Foncomún, ¿no? Para financiar a los gobiernos locales. Lo que está pasando ahora con la promulgación de esta ley es que en vez de ser 2 puntos el IPM, ahora va a ser 4 puntos, por lo tanto el IGB, propiamente dicho, pasa de 16 a 14. La recaudación no cambia, no estamos reduciendo la tasa de 18%, no la estamos aumentando tampoco, lo que está pasando es una redistribución. En ese sentido, la política fiscal es una política que es una política del gobierno nacional. No es una política del gobierno central solamente. Si uno lo ve en términos de gobierno nacional y subnacional, efectivamente, aparentemente, el gobierno subnacional estaría destinando menos recursos del IGB, en este caso 14% en un par de años, mientras que estaría aumentando la asignación a los gobiernos locales, ¿no? Pero la política fiscal es una política nacional. Entonces, en ese sentido, tenemos los mismos ingresos, asumiendo que nos aumentan los ingresos, estamos manteniendo los mismos recursos para financiar al Estado, ¿no? Es más, solamente para añadir un dato adicional, actualmente el Foncomún no es la única fuente de financiamiento de los gobiernos locales, de los gobiernos subnacionales en particular, ¿no? Sino que actualmente también parte del presupuesto, ¿no? De los recursos del gobierno nacional también se destinan a financiar, en particular, proyectos de inversión de los gobiernos nacionales. Entonces, en resumen, no existe tal forado en la política fiscal, en particular en los ingresos, simplemente se está dando una redistribución. David, en relación con el mismo tema, ¿dirías tú que la economía comienza a ser manejada desde el Congreso? ¿Y qué papel debería jugar el MEF ante este nuevo tipo de escenario? Evidentemente se presenta un escenario de mayor deterioro, ¿no? En el ámbito institucional que ha venido afectando al Ministerio de Economía y Finanzas en la última década y particularmente diría desde el año 2018, ¿no? Desde la salida de PPK, ¿no? El Congreso ha ido tomando un mayor poder y prueba de ello, pues digamos, es primero los cambios presidenciales que hemos tenido durante todo este periodo y también cómo se ha ido reduciendo también la duración y permanencia de
de ministros, en el mismo mes, por supuesto, de directores, y sin duda, ¿no? Esto debilita de alguna manera las acciones que se pueden tomar desde ese ámbito, ¿no? Y claro, esto complica, pues sin duda, dentro de un contexto de supervivencia de la presidencia, complica justamente el tipo de interacción que tienes que tener con el Congreso, ¿no? Entonces, sí, y eso de alguna manera está determinando claramente el devenir y el deterioro de las cuentas fiscales, ¿no? Complica, ¿no?, en gran medida las normas que vienen saliendo desde ahí, el control que se puede tener sobre la política fiscal. Más aún que incluso pudiéndose el MEF, ese es el tema, el MEF podría incluso oponerse, que lo tienes al Congreso que puede aprobar prácticamente lo que le da la gana por insistencia. Entonces hay que poner ese punto también, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema del Focomún, el ministro Pérez Reyes puede haber dicho, vamos a poner, ¿no?, que diga no quiero, ¿no?, pero igual seguramente lo hubieran aprobado por insistencia. O sea, hay varios elementos que entran en juego en simultáneo, ¿no? Exactamente. A ver, Eric, otra perla del Congreso. Se ha empezado a discutir en comisiones una norma que tiraría abajo las concesiones portuarias. El éxito de las asociaciones público-privadas en puertos como Callao, Matarani, Paita, Salaberry es envidiado en países vecinos. Son concesiones autosostenibles, razonablemente reguladas, que operan eficientemente. Introducir mayoría estatal y concesiones a 10 años solamente, como propone el proyecto en discusión, sería una estocada mortal. ¿Crees que esta propuesta tiene posibilidades de pasar la valla de las comisiones y el MEF apoyaría esta propuesta? Gracias por tu pregunta. En efecto, el esquema de APPs ha probado ser un esquema muy importante, sobre todo para el financiamiento de proyectos grandes, ¿no? No solamente por el lado de la construcción, pero también, sobre todo del mantenimiento, ¿no?, de estas obras, ¿no? Respecto a tu pregunta de este proyecto de ley, efectivamente parecería nocivo, ¿no?, aprobar una norma de este tipo, ¿no?, sobre todo si es que está probado empíricamente que tiene éxito este esquema. Bueno, no puedo hablar por el Congreso si esto va a pasar comisiones o no va a pasar, pero desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas trabajamos bajo ciertos principios, ¿no? Uno de los principios importantes es el de la economía de mercado, fomentar siempre la economía de mercado y tratar de buscar la sostenibilidad fiscal. Entonces es muy importante. Y en ese sentido, un esquema de APPs como el que se practica y se usa en puertos y que funciona es muy importante y hay que apoyarlo. Bueno, Jorge, hablando de ese proyecto, si el proyecto sobre puertos llegase a ser aprobado, que francamente confío que no ocurra, el país estaría perdido a pesar de sus grandes logros en materia portuaria. ¿Cómo recuperar la confianza de los inversionistas con proyectos de ley de esta naturaleza? Claro, yo también espero que eso no prospere, ¿no? Es un despropósito monumental. Las concesiones y las APPs han venido funcionando, pero en particular los puertos. Los puertos tienen una experiencia exitosa muy importante y evidente, ¿no? Callao, Muelle Sur, Muelle Norte han funcionado muy bien, han expandido y han colocado más inversiones de las que el Estado les pidió, más a los que estaban comprometidos, ¿no? Y no hay que olvidarse una cosa, además los puertos son la puerta de salida de las exportaciones peruanas, entonces necesitamos buenos puertos, ¿no? Entonces necesitamos expandir los puertos en el norte porque la agroindustria viene a exportar hasta Chancay y a Callao, es decir, productos que se producen en La Libertad y en Lambayeque que vienen hasta Chancay y Callao, ¿no? Entonces tenemos que poner puertos más grandes en el norte o expandir Paita o colocar hacer el puerto Eten, y eso necesita confianza, ¿no? Y evidentemente este tipo de anuncios, este tipo de proyectos de ley que salen del Congreso, pues va en todo el camino contrario a crear confianza, ¿no? Eric, el déficit fiscal a abril está en 2.9%, bastante debajo del 3.6% al cierre del año pasado. Sin embargo, el MEF propone elevar la meta de déficit fiscal del 2025 de 2.2% a 2.8%. ¿Será que al MEF no le parece posible
controlar las presiones de gasto en un año preelectoral? ¿O esta proyección incluye un posible salvataje de Petroperú? Efectivamente. Además, el viceministro Laura es director de Petroperú, conoce bien a fondo el tema. Accionista, miembro accionista de la Junta. Representante del accionista del Estado. Sí, mira, el tema del déficit fiscal es un tema bien interesante, que genera muchas pasiones. Efectivamente, el ministro de Economía y Finanzas ha manifestado la posibilidad de flexibilizar la regla para este año. ¿Cuál es la lógica detrás? Si vemos el resultado, como tú has mencionado, del año pasado, el déficit fue 3.6%. Ese déficit fue consecuencia de una política fiscal expansiva necesaria para poder recuperar el crecimiento económico. El año pasado se tomó la decisión de expandir, ¿no?, incrementar la inversión pública, por lo tanto el gasto público, para poder retomar la senda del crecimiento. El año 2023, recordemos que Perú experimentó una recesión, la primera después de 25 años. Desde el año 98 Perú no experimentaba una recesión económica, aislando el periodo del COVID. En esa situación se tuvieron que tomar medidas extraordinarias y la decisión que se tomó efectivamente fue expandir el gasto público, en particular la inversión, para poder retomar el crecimiento. Los resultados nos muestran que efectivamente se logró el objetivo de 3.3%. El ajuste de las cuentas fiscales tiene que ser gradual, como lo recomiendan el Fondo Monetario Internacional y cualquier institución respetable. Entonces, pasar de un 3.6% de déficit fiscal del año 2024 como consecuencia de una política que era necesaria para crecer a un déficit de 2.2% implicaría una contracción importante de la economía que definitivamente nadie quiere. Es por eso que el ministro de Economía ha anunciado que este ajuste, ¿no?, que forma parte de los principios sobre los cuales se maneja la política económica del país, tiene que pasar por una convergencia gradual. Y esa convergencia gradual, ¿no?, entre otras cosas, implica que este año tengamos un déficit de 2.8%. Es una posibilidad que también es compartida, dicho sea de paso, con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como todos los años, viene a los países a revisar el desempeño de las economías, y en las reuniones que hemos tenido con ellos, efectivamente, esa posibilidad estaba abierta, por lo que acabo de mencionar. ¿Y el tema de salvataje Petroperú? En este caso, este año, ¿no?, como todos sabemos, el año 2023, se emitió un decreto de urgencia justamente para poder darle las condiciones financieras necesarias a Petroperú para que este año pueda mejorar sus indicadores financieros y de esa manera pueda funcionar de manera más eficiente. Estamos haciendo un seguimiento a los compromisos que ha hecho Petroperú, ¿no?, y los compromisos que están plasmados en ese decreto de urgencia. Y lo que observamos a marzo, ¿no?, según los indicadores financieros que han sido reportados, es que Petroperú se está estabilizando, ¿no?, financieramente hablando. El EBITDA, por ejemplo, está mostrando cifras positivas, y en general los indicadores financieros muestran que ya no se están deteriorando, sino más bien se han estabilizado. Esas son buenas señales porque nos están indicando que Petroperú va por un buen camino. Hay mucho esfuerzo por hacer definitivamente, hay muchos espacios que mejorar, sobre todo en el gasto operativo, pero creemos que este año las cosas van a venir mejor. Como ya anunció también el ministro de Economía y Finanzas, no está dentro de los planes del ministerio y del gobierno de inyectar liquidez adicional a Petroperú. David, continuando con el tema del déficit fiscal, me gustaría saber cuál es tu impresión sobre el recorrido que puede seguir el déficit en el resto del año. Pero además de lo dicho, ¿cuánto pesan sobre las proyecciones de crecimiento y de déficit fiscal factores externos como el bajo crecimiento de la economía mundial y la guerra comercial? Todo esto al compás del manejo impredecible del presidente Trump. Son riesgos, evidentemente, para cualquier proyección que quiera hacer un gobierno, ¿no? Esto sin duda, y entiendo que en el informe de actualización de proyecciones hay un cuadro específico, ¿no?, donde se analiza los riesgos que se puedan presentar, ¿no? A ver, pero antes de entrar en detalle a estos riesgos y qué tan importante pueden ser en términos de manifestarse, ¿no?, pues las probabilidades van cambiando, ¿no? Yo creo que quizás la diferencia entre lo que ha publicado el MEF y la percepción del mercado es que estos riesgos pueden ser mayores, ¿no?, de repente a la visión
que tenga el MEF. Y es un tema que seguramente va a impactar al nivel de crecimiento que estemos esperando para este año, ¿no? Pero hay que verlo, ¿no? Efectivamente, muchas cosas se ponen en paralelo. Pero retornando al tema del déficit fiscal, yo coincido con Eric en términos de que la meta que se había planteado, de la senda de convergencia que se había planteado para el déficit fiscal era, no sé si la palabra es demasiado, pero era muy exigente, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, efectivamente, el Fondo Monetario daba espacio, justamente porque se venía de un escenario de recesión, que esa convergencia al 1% sea más pausado, ¿de acuerdo? Pero básicamente dentro de lo que está detrás de esa recomendación también era tratar de dar señales, vamos a decir, consistentes al mercado de hacia dónde debes ir, ¿no? Es decir, si tú das una meta, pues cúmplela, ¿no? Ese es un punto. Estás poniéndote exigente, bueno, pero cúmplela, ¿no? Y claro, entonces ahora llegamos al punto en que el 2.2 se ve un poco lejos respecto al 2.9 en el que estamos, ¿no? El tema es que, a ver, mi opinión, y esto siempre es opinable, es que quizás no se debió haber modificado, no se debería haber anunciado en todo caso que se modifique la senda, ¿no? Es decir, simplemente ya lo importante en todo caso es dar la señal de que, bueno, vas a intentar converger, ¿no? Lo más que se pueda. De hecho, el ministro me parece que ha dicho que va a ser 2.8, pero incluso puede ser menos en la realidad. Entonces, ¿por qué no? Entonces, ¿para qué das 2.8, no? En realidad, si tú dices, voy a hacer esto, pero voy a hacer, puedo hacer mejor, ¡pum! O no cambies, ¿no? Sobre todo al comenzar, ¿no? Intenta, pues está el 2.2 y ya está, ¿no? El mensaje va a ser, siempre supimos que, yo lo interpretaría así, ¿no? Siempre supimos que 2.2 era complicadísimo, no has llegado al 2.2, estarás en 2.6, imagínate, haciendo tu esfuerzo, pero yo observo que sí hay una convergencia que no tiene por qué coincidir exactamente, ¿no? Pero no estás haciendo el esfuerzo. Yo lo que veo de malo, nuevamente opinable, esto, que el 2.8 es como decir, el otro lado, ¿no? Me relajo. Puede ser interpretado como me estoy relajando, ¿no? Y más aún cuando dices, pero puede ser menos. O sea, yo creo que no era necesario, si quieres llamarlo así, entendiendo lo que dice Eric respecto a que eres una senda exigente. Eso sí, yo creo que hay. Y eso es, y claro, y si eso además se suma a los comentarios que han habido respecto, bueno, ha sido yo creo una mala coincidencia, ¿no? Porque salió el tema de Foncomún ahí detrás, muchas críticas al respecto, más cambio de meta. Entonces yo creo que van a tener que explicar muy bien, no tanto al fondo, sino a las clasificadoras, diría yo también, ¿no? Que seguro van a estar algo nerviosos por eso. Se habla de populismo del gasto y eso no es una buena señal, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, el tema de Foncomún, ¿no? Yo coincido en términos de que el análisis estático te dice que el 18 es el 18 y ya está, ¿no? Pero el análisis dinámico, que es más complicado, por supuesto, porque hay muchos factores que pueden presentarse en el momento, está más por el ámbito político, yo diría, ¿no? Es decir, en el papel tú siempre puedes decir, mira, por ejemplo, ¿no? Yo les transfería recursos, ahora te estoy dando 2%, entonces, ¿sabes qué? Te voy a bajar la transferencia normal. Entonces, la dinámica de la política diría, ¿eso va a suceder? ¿Ustedes creen que el gobierno regional, el municipal va a decir, ya, pues acepto que me bajes, ¿no? Muy probablemente exista presión por seguir manteniendo la misma transferencia más el 2%, ¿no? El gobierno nacional, de esos 2% que está transfiriendo, algo seguramente estaba destinado a temas nacionales, ¿no? Entonces, hay alguna presión por ahí. Entonces, ese es, yo diría, el riesgo, por un lado, que habría que, más allá de que sea mucho o poco, algo de riesgo pueda ir por el lado político, más allá de la intención que pueda tener el MEF en su momento, y ojo, el MEF de ahora y cuál será el mes que venga después, porque esto puede ir cambiando. Una cosa es que puede haber un compromiso por parte de los que están actualmente en el MEF de hacer las cosas pues serio, ponerse duros, que esto que estoy comentando no suceda, pero ¿quién vendrá después? ¿No? Eso es lo que esa es la dinámica que no podemos predecir.
Y lo ¿Te otro refieres es... después, durante este gobierno? Y los que siguen, no se sabe, pues, ¿no? Honestamente, ¿qué puede salir de 40 candidatos? Es otro tema también que podemos conversar. De todas formas, creo que al país le interesa que los ministros duren, ¿no? Por supuesto. Eso es una buena señal. Eso sería espectacular, ¿no? Digamos Pero al mismo tiempo que aporten pues estabilidad, continuidad, ¿no? Claro, entonces, y ahí viene el tema, ¿no? También el tema de la señal, ¿no? O sea, bueno, hay cosas que se pudieron haber sido de distinta manera, como has mencionado tú, oye, los gobiernos locales no están gastando lo que gastan, de repente mucho mejor es, veamos cómo hacemos para que eso de dinero que no gastan, lo hubieran hecho ahora mejor, ¿no? En vez de darle más dinero. Pero en fin. Estamos conversando con David Tuesta, Eric Laura, viceministro de Economía, y Jorge Zapata, presidente de Confiep. ¿Querías hacer un comentario, Eric? A propósito del tema de Foncomún, ¿no? Y que efectivamente una gran preocupación de la opinión pública es que se están destinando recursos a municipalidades que actualmente no gestionan bien, ¿no? Entonces, algunas precisiones respecto a la ley que se ha aprobado. Estos dos puntos porcentuales adicionales que se van a asignar, ¿no?, al Foncomún tienen un destino preestablecido. El destino es inversión, ¿no? Solamente se puede usar este monto para proyectos de inversión. Pero además no es una asignación automática, ¿no?, como lo dice la ley, sino que está sujeto a un conjunto de criterios, ¿no? Entre los criterios más importantes tenemos que las municipalidades tengan aprobados algunos instrumentos de gestión, como por ejemplo el Plan Operativo Institucional, el Plan Estratégico Institucional o el Plan de Desarrollo Local Concertado. Entonces, una municipalidad que quiera acceder a estos 2 puntos porcentuales, a la asignación que le correspondería de estos 2 puntos porcentuales adicionales, tendría que tener aprobados al menos 2 de estos 3 instrumentos de gestión. Entonces, un poco la idea es asignar recursos a quien gestiona bien. Por otro lado, sabemos que hay en algunos casos un déficit de gestión municipal, ¿no? En la gestión, el uso de los recursos quizás no es el más eficiente, y en ese sentido el MEF trabaja para poder mejorar la gestión de los recursos a nivel municipal. De hecho, existe desde hace algún tiempo el programa Punche Gerente, ¿no?, a través del cual el MEF financia a más de 490 gerentes municipales para justamente mejorar la gestión municipal. Entonces, en esa línea es que el MEF sigue trabajando y vamos a seguir impulsando este programa para que justamente se puedan administrar adecuadamente estos nuevos recursos. Claro, pero el problema de la gestión municipal es monumental y debe tomar muchos años resolverlo. Soltar plata por adelantado podría ser que no dé resultado. Eric, el Congreso, otra más del Congreso, pero esta es una buena perla del Congreso. Aprobó una ley que reemplaza la normativa para la promoción de la inversión público-privada vigente hace una década, que por su excesiva regulación dio resultados limitados. El Consejo Fiscal criticó la ley aprobada, señalando que otorga un rol exagerado a proinversión y fija escasos controles sobre las asociaciones público-privadas. ¿Cómo evalúas esto? El MEF ha anunciado que observará la ley. ¿Quiere decir que no piensan apoyar a las APPs? Por el contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas apoya el esquema de APPs y de hecho impulsa la mejora en el esquema. Sobre el particular, y como muestra efectivamente que el Ministerio apoya esta ley de APPs, el Ministro de Economía y Finanzas convocó a los principales concesionarios de APPs, ¿no?, que tenemos en el Perú, y luego de este diálogo él manifestó que efectivamente la idea de la observación es mejorar, ¿no?, mejorar en algunos detalles esta ley que ha sido aprobada en el Congreso. Y los concesionarios estuvieron de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son las principales observaciones en términos de mejoras que propone el Ministerio de Economía y Finanzas y que ya lo anunció el Ministro de Economía? Una de las principales es que el MEF mantenga la rectoría respecto a este esquema, ¿no? Pero lo más importante es que Proinversión mantenga su característica de institución técnica para las inversiones y que los ministros no formen parte de las decisiones que se tomen, ¿no?, respecto a este esquema de inversión. Entonces, el objetivo justamente es potenciar aún más el esquema de APPs y no más bien descartarlo. Entonces, en ese sentido es que el Ministerio de Economía va a observar para mejorar, ¿no?, lo que ya se está proponiendo en esta ley.
Jorge, ¿cómo evalúan los gremios este mismo tema? ¿Era necesario empoderar a Proinversión con esta nueva legislación para lograr mejores resultados con las APP y obras por impuestos? Sin duda, las APP han dado buenos resultados y lo que cambió con la norma del 2015, me parece que fue que se le dio mucho más injerencia no solo al MEF, sino a otras entidades y empezaron a opinar muchas instituciones en la maduración y en la gestación de las APP, ¿no? Y eso cambió de un promedio de 2 años que se llevaban para gestar una APP a 6 años en promedio, ¿no? El anillo vial periférico es un ejemplo de eso que demoró 11 años en gestarse, ¿no? Entonces, lo que hacía la nueva norma era quitar una serie de trámites, de pasos, para que esto sea más ágil. Nosotros necesitamos agilizar nuestra obra pública porque lamentablemente la ley de contrataciones no está funcionando, ¿no? El sistema de contratación pública tiene pues serias deficiencias y tan es así que tenemos que acudir a los gobierno a gobierno, ¿no? Que es una cosa bastante, por decirlo, extraña, ¿no? Por llamarlo, por calificarlo de una manera no tan agresiva. Porque ¿qué cosa dices tú cuando contratas un gobierno a gobierno? Dices, yo no lo puedo hacer por la ley de contrataciones públicas, no puedo utilizar mi sistema, no puedo utilizar mi propia norma como país, tengo que utilizar normas extranjeras, tengo que irme a otro sistema para poder contratar, ¿no es cierto? Entonces, eso es la mejor muestra de que tu sistema de contratación pública no funciona. Entonces, vámonos por un sistema alternativo, que es APPs y obras por impuestos, que sí han funcionado. Pero quitémosles todas las trabas posibles, ¿no? Hagámoslas ágiles, hagamos que esto se geste rápidamente y no que nos demoramos 6 años, 7 años, 10 años en un solo proyecto, ¿no? Claro, hay mucho tiempo perdido. Eric, el Consejo Fiscal ha sido muy crítico con los acuerdos de gobierno a gobierno porque, señala, son obras públicas que se pagan mientras se construye y ponen en riesgo el equilibrio fiscal. Parece que al Consejo Fiscal no le cuadran ni las APP reseteadas ni los acuerdos de gobierno a gobierno. ¿Qué podrías comentar al respecto? Mira, el esquema de gobierno a gobierno es un esquema que inició hace algunos años a propósito de los Juegos Panamericanos, ¿no? En un contexto en el cual Perú tenía una necesidad urgente, ¿no? Y se vio este esquema como una alternativa de solución rápida, ¿no? Efectivamente, luego de esa experiencia, ¿no? se continuó con este esquema para algunos proyectos específicos, emblemáticos, algunos de ellos, ¿no? Pero el enfoque que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno es gradualmente ir pasando a otros esquemas, como por ejemplo la inversión pública tradicional complementada con un esquema APPs. Un poco la idea es que el gobierno siga financiando obra pública, la construcción esté a cargo, ¿no? Ya sea a través de un G2G o también directamente a través de inversión pública, pero que la operación y mantenimiento esté a cargo, sea financiado bajo un esquema de APP. Entonces, esa es la combinación hacia la cual estamos apuntando desde el Ministerio de Economía y Finanzas y es la que estamos intentando promover. Bueno, lo que pasa con este modelo híbrido es que tú tienes una obra pública que, una vez terminada, vía un concurso, se entrega la operación de mantenimiento a un tercero en una asociación público-privada para operar y mantener. Pero ahí hay un serio problema, porque quien gane el concurso no va a asumir la responsabilidad de daños ocultos, cualquier vicio en la construcción, problemas de diseño y cosas por el estilo. El Estado va a correr con el riesgo de por vida y difícilmente empresas de primera línea internacional se harían cargo de la operación y mantenimiento, por ejemplo, de una línea de metro construida por alguien distinto, ni en sueños. Eso es donde creo que hay que recalibrar, porque esa hibridez podría no dar resultado. Y lo peor que podría sucedernos, y no quisiera que ocurra jamás en la vida, es que por esos vicios ocultos que tenemos en el país, de repente se termina generando una empresa pública a cargo de la operación y mantenimiento de las líneas del metro, por ejemplo,
Teníamos una especie de Corpac en las líneas del metro. Nos hundimos. David, retomando el tema inicial del programa, vinculado a entrega de más recursos a los gobiernos municipales para que hagan obras locales, vamos al tema de fondo, ¿no? La descentralización no ha funcionado, pese a que 2/3 del presupuesto anual para obras públicas se destina a gobiernos subnacionales. Por ejemplo, en el caso del agua y saneamiento, la brecha de infraestructura de corto plazo en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, PNIC, 2019-2024, es de 35.000 millones de soles. En dicho periodo se invirtió 24.000 millones de soles, 69% de la brecha. Sin embargo, en ese mismo periodo, en el ámbito urbano a nivel nacional, el acceso a agua por red pública retrocedió de 89.9% el 2019 a 88.6% el 2023. El acceso a saneamiento por red pública retrocedió de 79.8% el 2019 a 79.3% el 2023. Y el consumo de agua con nivel adecuado de cloro, o sea, agua bebible, se redujo de 46.4% en el 2019 a 40.3% en el 2023, como el cangrejo. ¿Cómo justificar entonces la entrega de más recursos sin controles, porque es dificilísimo controlar pequeñas localidades, a los municipios en los siguientes años? ¿Qué reformas habría que introducir, David, a tu criterio, para que la descentralización deje de ser un barril sin fondo, una especie de hueco negro? Eso es un tema que a mí particularmente me da mucha pena. Además me da pena porque lo empecé estudiando casi desde sus inicios, ¿no? Ahí tengo un documento ahí del año 2012, me acuerdo que ganó un premio en el Banco Central en su momento, digamos que analizaba justamente todo el proceso y cómo debía realizarse, ¿no? Y básicamente lo que te dice la literatura en tema de descentralización son, primero, que tienes que hacer un esfuerzo para que los gobiernos regionales o subnacionales, los municipios, generen sus propios recursos, ¿no? Que el empoderamiento real viene de que tengas la capacidad de hacerlo. Los recursos típicos de... Cuando hablo de generación de recursos, no es que sabes qué dame a cobrar el IGB, no es que, a ver, ¿cuál es tu rol fundamental para cobrar? Predial, ¿no? Desarrolla catastro, ¿no? O sea, profesionaliza y trata de sacar la parte recaudatoria de ese ámbito, por ejemplo, ¿no? Segundo, el tema de graduación, es decir, no todos, y esto va relacionado a capacidades, no todos están en la misma capacidad de empezar a asumir responsabilidades desde el inicio. Entonces, por tanto, si bien es cierto, tiene toda una lógica de acercar digamos, la responsabilidad o el rol del Estado, ¿no? Ponerlos muy cerca al ciudadano, y tiene un sentido el tema de descentralización, pues eso tiene que hacerse bien, y eso requiere capacidades, ¿no? Y eso se tiene que evaluar. Entonces, la transición o el traslado de esas responsabilidades y recursos, si quieres llamar, traslado de presupuesto, etcétera, etcétera, tiene que venir con cumplir determinados checks, ¿no? Algunos de los que ha mencionado Eric para el tema de cómo se le va a transferir los recursos de Focobú, o en fin, se hace cualquier tipo de transferencia, ¿no? Quien no puede, pues no califica, y es el gobierno central, vamos a decir, que se hace cargo, o se crea algún tipo de institución, vamos a decir, que se haga cargo de todos estos gobiernos, ¿no? Si no tienen capacidad, por ejemplo, de trabajar integradamente, ¿no? Para el desarrollo, por ejemplo, de una carretera, porque de nada me sirve construir algo que se construye 5 cuadras y de pronto después ya no continúa, cosa que existe en el país, ¿no? Que prácticamente cada 10 cuadras en promedio creo que hay un distrito, que en lo cual no tiene ningún sentido. Entonces es un desorden absoluto la manera en que se ha trasladado esto, y al final se genera una frustración seria y genuina por parte del ciudadano de que pues, el país no funciona. Y bueno, y después está el tema de que siempre cuando estos señores fallan, ¿no? Donde se suele mirar al culpable es al centro, a la centralización y al MEF, muchas veces. El MEF es el que no me da los recursos, ¿no? Y no es así. Siempre es una narrativa que han tratado de impulsar, y cuando se observan los datos es, oye, yo te doy la plata, pero tú todos los años ejecutas mal. Es más, en vez de culminar proyectos, 1/3 de los proyectos los descontinúas y metes 1/3 nuevos otra vez. Una locura. Todos los años sucede exactamente lo mismo.
Es francamente parte, demasiado preocupante. un ejemplo por el cual no tenemos un buen acceso al aeropuerto es porque la línea amarilla se quedó en donde terminaba la provincia de Lima, ¿no? Y no hubo la coordinación con el Callao para hacer un intercambio vial por Fawcett y llegar bien a... Cierto. Jorge, precisamente sobre el tema de la gestión del gasto público, está en franco deterioro hace muchos años. El Banco Mundial, el año pasado, tras analizar todos los proyectos de obras públicas del 2012 al 2023, halló que 40% de ellos, esto es monumental, está paralizado o ha sido abandonado. Es decir, proyectos que dejaron de recibir recursos hace 3 años o más. ¿Crees necesario continuar con el shock desregulatorio lanzado por el ministro Salardi? Sin ninguna duda. Esa es una de las reformas que necesita el país y nosotros estábamos muy activos y estábamos muy contentos con esa reforma y sobre todo las micro y pequeñas empresas, ¿no? Ellos apostaban firmemente porque se desregule una serie de trámites, ¿no? El problema es que el país dejó de hacer reformas hace mucho tiempo, ¿no? Y por eso es que frenamos nuestros índices de crecimiento, ¿no? Porque hay que hacer muchas cosas, hay que ver el gasto público, cómo lo encauzamos, bien lo has dicho, o sea, nuestro gasto público ha seguido creciendo y creciendo, se ha duplicado en 10 años y los resultados no son los mejores, ¿no? No tenemos buenos hospitales, no tenemos buenos colegios, buena educación, no tenemos en seguridad ciudadana buenos resultados, a pesar de que cada vez gastamos más, ¿no? Entonces, necesitamos la reforma de Destrave y necesitamos romper esa traba, esa cosa por la cual tenemos una especie de atrofia para hacer nuestra obra pública, ¿no? Y esa traba es justamente el sistema de contratación pública, que además se le añade un peso enorme, que sería un interesantísimo legado que deje este gobierno, que se revise todo el Sistema Nacional de Control. Porque el Sistema Nacional de Control, sus resultados no están a la vista, pues todo lo contrario, no han sido interesantes, ¿no? Lo único que ha hecho es asustar a los buenos funcionarios y trabar todo porque nadie quiere firmar, nadie quiere resolver problemas, nadie quiere hacer una adenda o resolver alguna controversia que se presente en las obras, y eso es gran parte de por qué se detienen las obras, ¿no? Pero también tenemos que revisar nuestro sistema de contratación pública, que es un sistema muy conflictivo, ¿no? Se le da mucha oportunidad al postor perdedor para impugnar, y eso retrasa, ¿no? Los arbitrajes tampoco se respetan. Ya los arbitrajes de por sí son largos, pero si los arbitrajes se judicializan, peor aún, ¿no? Entonces, hay que a un mejor sistema nacional de control, a un mejor sistema nacional para hacer nuestra obra pública. Yo por ahora, hasta que todo eso se resuelva, apostaría muchísimo por las APPs y por obras por impuestos, hasta que podamos tener todos los otros sistemas corregidos. Eric, para terminar, porque queda muy poco tiempo en este bloque, ¿cuáles son los planes del MEF respecto al shock desregulatorio? Efectivamente, un poco en línea con lo que acaban de mencionar, ¿no? El principio sobre el cual estamos trabajando para este shock desregulatorio justamente es buscar medidas que tengan impacto directo e inmediato, en la medida de lo posible, para poder fomentar la inversión privada, ¿no? Un poco lo que ha mencionado, por ejemplo, el control concurrente, mejorar la ley de contrataciones de hecho para... Estamos preparando un paquete de facultades legislativas y una de las medidas justamente es seguir mejorando la nueva ley de contrataciones que acaba de ser publicada. Entonces, en general, estamos diseñando medidas justamente en línea y en conjunto también con los gremios del sector privado, que son finalmente los usuarios y los que se ven impactados de manera más directa con este tipo de regulación. Estamos trabajando en medidas justamente para facilitar la inversión privada. Entonces, nuestra mira justamente está en permitir, ¿no?, y dar todas esas facilidades a la inversión privada para que eso pueda ser el motor del crecimiento. Sería interesante continuar con las reformas planteadas por el ministro anterior, ¿no?
De hecho, estamos en línea con esta conversación con el sector privado, estamos insumiendo justamente todas las observaciones, los comentarios, las propuestas que hace el sector privado. El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, también lo ha mencionado, y efectivamente, porque es justamente el sector privado quien tiene que darnos el mayor insumo para poder nosotros identificar esas trabas y poder desregular y fomentar, como repito, la inversión privada. David, Latinoamérica está creciendo por debajo de África y Perú escasamente viene creciendo entre 2 y 3% por año, desaprovechando los términos de intercambio y el boom de precios de los minerales. ¿Cómo volver a crecer? Detrás de esta descripción que acabas de dar, ¿y por qué no podemos repetir esta correlación, ¿no?, de boom de materias primas, más crecimiento, ahorro fiscal, superávit? Porque usualmente lo que se ve es tu oportunidad para tener superávit es el deterioro de nuestra productividad, ¿no? Un deterioro acelerado, ¿no?, que se ha dado en la última década, ¿no? Los estimados, ¿no?, recuerdan menos el del Banco Central, ¿no?, indicaba que el potencial de Perú estaba alrededor del 5%, más o menos hasta antes del 2011-2012, en ese quinquenio previo, y ahora este potencial está en torno al 2,3, 2,5, ¿no? Detrás de ello, la productividad está en niveles, su aporte, su contribución a ese crecimiento es negativo, ¿no? Y basta ver, digamos, de alguna manera, las políticas que se han venido dando desde ese entonces, es decir, cada vez hay una mayor rigidez, por ejemplo, en el mercado laboral, la burocracia y la sobreregulación se ha incrementado de manera abismal. El COVID-19, sin duda, significó un golpe tremendo, al cual develó en gran medida nuestros serios problemas de informalidad y desconexión que existe con el Estado. Y en la práctica lo que terminas observando al final es una pérdida de bienestar bastante extendida, ¿no? El hecho de que tengas una pobreza que está en 27,6, disminuyendo, por supuesto, pero que no hayas regresado a las tasas de pobreza prepandemia que estaba en 20, cuando la mayoría de países latinoamericanos ha regresado, viendo estadísticas de CEPAL de pobreza monetaria, solamente hay 3 países que no han regresado a la tasa, dentro de Latinoamérica que no han regresado, entre ellos Perú, ¿no? Entonces, esto llama evidentemente poderosamente la atención. Además, fíjate, yo tengo una gran preocupación respecto a lo que significa esto como consecuencia política en las próximas elecciones, porque cuando tú ves la pobreza, el último dato del INEI a nivel de regiones, hay 5 regiones donde la tasa de pobreza hoy, con esta disminución promedio, incluso es el doble de la que tenías antes de pandemia, incluido Lima, ¿no? Es el doble. Entonces, ¿cómo eso no se va a trasladar en este voto hepático que tan malas consecuencias, ¿no?, nos ha generado en las últimas elecciones? Entonces, ese es al final el problema de fondo, ¿no? Es decir, pucha, o sea, al final lo que te terminas observando es, estamos con un boom de precios y no somos como país capaces de crecer. Y eso, pues no es culpa, honestamente, digamos, de un solo gobierno en el fondo. No es que queramos eximir de culpas, ¿no? Ni siquiera un gobierno de la clase política actual. Es una suma, ¿no?, de una degradación tremenda de la última década, ¿no? Hay muchos culpables, ¿no? Pero también ha ocurrido una gran degradación de la política, que podría ser un ingrediente, pues, grande en esta descomposición que estamos viviendo. Y sobre todo ahora que parece que han perdido no solamente la vergüenza, sino que también han comenzado a diseñar la política fiscal y pretenden manejar la economía desde el Congreso. Eso es terrible, ¿no?, para la resiliencia que hasta ahora mantiene el modelo. ¿Crees que esto es muy preocupante? Sin duda, o sea, la política, vamos a ver, la política siempre tiene que ver en todo, en cualquier país, ¿no? Digamos, hay un elemento técnico, por supuesto, pero al final la política es consenso, y el consenso muchas veces no es técnico, pues no tienes que ceder un poco ante circunstancias, ¿no? Pero una cosa es cuando enfrentas un entorno de
de madurez política, de seriedad, además que esté incentivado pues, por un buen sistema de partidos políticos, donde hay un orden para gobernar, ¿no? Y no este caos, ¿no? Donde no existen partidos que rápidamente se desintegran, donde ya no sabes qué bancada es la que está gestionando, está apoyando qué tipo de política, ¿no? Entonces con ello es muy difícil, digamos, tratar de desarrollar políticas de fondo. Además, algo que no podemos perder de vista también, nuestra presidenta es una presidenta sin bancada, sin apoyo en la práctica real, no tiene nadie, ¿no? Y usualmente cuando hemos visto que se ha podido hacer gobierno en este país, has tenido por lo menos, de repente no la mayoría congresal, pero sí una base que te permitía de alguna manera llegar a acuerdo con otros partidos. Eso no hay, y yo creo que ha demostrado que hasta que no tengamos esa posibilidad, ese resultado, que no sé cómo va a salir de este sistema y los candidatos que tenemos actualmente, va a ser muy difícil que desde un ejecutivo se pueda plantear algo sólido, consistente, que empuje reformas. Quizá yo agregaría, efectivamente la política es consensos, pero creo que nos hemos enfrascado en política de consensos para sobrevivir, pero no para gobernar el país, no para crecer, no para progresar. Ahí es donde hemos perdido la brújula y lamentablemente no encontramos la salida. Eric, el ministro Pérez Reyes anunció una meta de crecimiento de 3.5% para la economía peruana en el 2025. Nos gustaría que sea más, pero ojalá se materialice. ¿En qué basa el MEF esta proyección? Bueno, principalmente uno de los principales drivers del crecimiento económico proyectado son los precios de los minerales que estamos teniendo en estos momentos y que proyectamos tener durante todo este año, ¿no? Eso da impulso a la economía peruana. Definitivamente el Perú es un país minero, es una economía pequeña y abierta y depende mucho del contexto externo. Eso es un primer driver. Y el otro driver importante sobre el cual estamos trabajando justamente para apuntar ese crecimiento que tienda hacia 4% es el shock desregulatorio, ¿no? Estas medidas que desde ahora empiecen a mejorar la expectativa, a continuar solidificando las expectativas de los empresarios y que permitan, ¿no?, tomar decisiones de inversión antes de que termine el año y termine este periodo gubernamental. Entonces son dos principales drivers, además del acompañamiento que va a tener la economía desde la inversión pública, que como también ha mencionado el ministro de Economía, tiene que ser más moderada que en los años previos, porque en el año 2024 se registró una inversión pública histórica. La idea es que este año la inversión pública continúa, pero a una tasa más moderada que permita acompañar la inversión privada. Lo importante es dar las condiciones y el incentivo para que la inversión privada sea quien dirija y sea el motor principal del crecimiento económico. Quiero retomar un poco la idea de la pregunta anterior que le hiciste a David sobre las reformas, ¿no?, y el hecho de que Perú y las políticas, digamos, no nos permiten seguir creciendo. Ahí discrepo un poco del comentario en general, no de David, sino del comentario en general de que Perú no está creciendo como debería de crecer. Es cierto, ¿no? Pero también veamos, o sea, hay varios factores, pero si nos comparamos con América Latina, Perú sigue siendo la estrella macroeconómica de América Latina. El año pasado hemos sido el país que más ha crecido, excepto Brasil, ¿no? Brasil ha repuntado también en crecimiento. Hemos tenido un crecimiento de 3.3, Brasil alrededor de 3.5. Perú sigue liderando el crecimiento económico de América Latina. Yo creo que eso es importante resaltar. Es cierto, no a las tasas de los años 2000, donde teníamos más o menos los mismos precios de los commodities, pero son por diferentes factores. Uno de ellos es la economía mundial también, pero es una economía pequeña y abierta, ¿no? Si bien es cierto, aprovecha mucho los precios internacionales de los metales, pero también hay otros factores. Entonces es algo muy importante resaltar, ¿no? Perú sigue siendo el líder macroeconómico. Pero es cierto, también y este año también se proyecta crecer, ¿no? Además de Argentina, Perú es el segundo país con mayor crecimiento proyectado por diferentes instituciones. Pero es importante también mencionar que no es suficiente, efectivamente, ¿no? Si queremos salir o llegar a ser un país desarrollado, necesitamos crecer a tasas por encima del 5 o 6% de manera sostenida. Y uno de los factores importantes para lograr esto son las reformas que se han mencionado. Sin reformas profundas, ¿no?, reforma del Estado,
que permitan tener instituciones sólidas, no vamos a poder aprovechar ninguna coyuntura positiva favorable para el crecimiento. La estamos aprovechando, pero no en todo su potencial. Entonces yo creo que sí es importante, no necesariamente en este gobierno se van a tener que sentar las bases, definitivamente en este gobierno las estamos tratando de sentar, pero la idea es tener una visión de que necesitamos reformas sólidas, reformas profundas que nos permitan generar instituciones sólidas. Sin instituciones sólidas, como está demostrado en todo el mundo, no vamos a poder crecer al potencial, no vamos a poder incrementar nuestro potencial, incrementar la productividad, como mencionó David, y por lo tanto no vamos a poder crecer lo que necesitamos crecer para poder ser un país desarrollado. Jorge, estamos entrando en los tramos finales y a manera de cierre para tu comentario, faltan 11 meses para la primera vuelta, 14 meses para la entrega de mando. Sería desafortunado llegar a la primera vuelta con la economía en problemas. Cualquier cosa podría suceder con tanto candidato improvisado. ¿Cómo generar confianza en el empresariado para compartir objetivos nacionales y recuperar el ritmo de la inversión privada? Claro. ¿Qué esperarías del gobierno en los próximos meses? Sí, para generar confianza necesitamos estabilidad, número uno, ¿no? Y estabilidad en todos los ámbitos del gobierno, o sea, desde el Ejecutivo y todos los ministerios, ¿no? Esperamos dar esas señales de estabilidad y esperamos que hayan esas señales de continuar con las reformas, eso como número uno. Yo quiero quedarme con algo, yo creo que el Perú tiene grandes posibilidades, o sea, se encuentra en un excelente momento para que a través de la confianza que se dé a las inversiones se haga un gran shock de inversiones, ¿no? Los términos de intercambio son fabulosos hoy día, ¿no? Se hablaba de que estamos creciendo más que el resto de Latinoamérica o por debajo de uno que otro país, pero nosotros tenemos cobre y oro, ¿no? Otros países tienen granos y tienen petróleo. Los granos y el petróleo no están a los niveles que están el cobre y el oro hoy en día, ¿no? Entonces eso hay que aprovecharlo. Si eso lo desperdiciamos sería una oportunidad más perdida en la historia del Perú, ¿no? Y yo creo que la economía mundial, que también hay muchas dudas, se va a empezar a estabilizar, ¿no? Porque ya ayer una corte de Nueva York le ha puesto un freno a los aranceles de Trump y lo más probable es que esos aranceles ya se empiecen a ser más predecibles, ¿no? Con eso es una oportunidad más para que el país siga avanzando. Hay que controlar el gasto público, hay que enfocarse en eso, ¿no? Y yo creo que hay que bajarlo y si en todo caso no se baja, buscar que ese gasto sea de calidad, ¿no? Buscar la meritocracia. Hay una institución que se llama Servir, que se creó para eso, pero que no se está utilizando, ¿no? Se utiliza muy poco. En realidad los gobiernos regionales y los gobiernos municipales no contratan a su gente a través de esta entidad que además sirve para que les haga un filtro, para que sean personas idóneas y además para que los capacite, ¿no? Y por último, el tema político, que sí coincidimos todos que está muy desarticulado y en decadencia en el país, es quizás nuestro mayor freno, ¿no? Es nuestro mayor problema. Y yo creo que ahí hay que empezar a pensar un poco fuera de la caja. Yo creo que no se le puede dar tanto poder a partidos que hoy día no representan a nadie. Los partidos se forman con 3, 4, 10 personas, se buscan unas cuantas firmas, sus elecciones internas se eligen entre 10, 15, y le estamos dando el poder ejecutivo, le estamos dando el poder legislativo, le estamos dando los gobiernos regionales, le estamos dando los gobiernos provinciales y ahora le vamos a dar el Senado. Entonces hay que pensar en entidades que tengan un poco más de vinculancia, ¿no? Con algunas políticas que además las hay, como es el Acuerdo Nacional, por ejemplo, pero que lamentablemente no tiene vinculancia a las políticas que trazan, ¿no? Queda muy poco tiempo, así que en un minuto, David, ¿qué esperarías del MEF, por ejemplo? Esperemos que digamos, primero que tenga suerte, porque honestamente el contexto político en a medida que nos vayamos aproximando a las elecciones va a ser mucho más difícil que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que los vientos van a venir del populismo, van a venir
recargados cada vez más. Y la muñeca política va a ser importante, pero esta muñeca política ojalá se pueda utilizar justamente para capear y no aceptar, ¿no? O tratar de convencer. Ojo, este tema no es tema del MEF solamente, es que es un tema que tiene que ver con convencimiento con la propia presidenta, ¿no? Entonces hay que convencer a la presidenta, creo yo. Ese es un poco el mejor deseo que le doy al MEF, que logre convencer a la presidenta. Un minuto, por favor, Eric. Sí, además de lo que ya he mencionado, solamente quisiera resaltar como último punto el capital humano del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es un tema que ha sido resaltado en las conversaciones que hemos tenido incluso con las calificadoras, ¿no? La aparente paradoja, ¿no? Digamos, el equilibrio político versus la estabilidad macroeconómica que Perú ha registrado durante muchos años es casi un misterio, ¿no? Aparentemente un misterio, ¿no? Pero una explicación, ¿no? Clara para todos nosotros es que la solidez macroeconómica y la sostenibilidad de las cuentas fiscales que hasta el momento mantenemos, ¿no? Y del grado de inversión que seguimos manteniendo y cuya perspectiva hemos recuperado el año pasado, justamente a pesar de que se trató o se impulsó un mayor gasto público para crecer, ¿no? Es que tenemos un capital humano muy importante en el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo tenemos en el Banco Central de Reserva también, como lo tenemos en la SUNAT, en la SBS. Entonces, este capital humano que se ha ido gestando a lo largo de los años y del cual somos parte, David también es parte de ese capital humano, y muchos funcionarios públicos, ¿no? Son los que soportan desde el punto de vista técnico los resultados macroeconómicos que tenemos hasta el momento. Entonces, yo quiero desde aquí resaltar el capital humano que nos permite tener y seguir logrando las cifras y los resultados macroeconómicos que estamos experimentando desde hace algún tiempo y que esperamos seguir manteniendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres, David, Eric, Jorge. Ha sido, espero, muy útil esta conversación. Muy buenas noches.